Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Soy el Pastor Macanto y es un gusto poder estar aquí con ustedes este miércoles de enseñanza. Hoy vamos a tener una enseñanza que para mí es muy importante que podamos entender, una enseñanza que nos va a abrir mucho el entendimiento sobre cómo debe ser nuestra relación con nuestro Señor y sobre todo con nuestro Padre. Esta noche quiero que podamos entender la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas y el mundo entero para poder tener una relación real y auténtica con Dios. En un mundo donde ahora cada quien creó su propia relación, su propia comunicación con Dios, a tal grado de que ya no hay un sinfín de relaciones, sino que hay un grupo grande de personas alrededor del mundo que afirman que tienen una relación con Dios, afirman que Dios les habla, pero todas estas personas no se congregan, todavía tienen actitudes de una vida pasada, todavía tienen vicios, malas palabras, todavía toman y viven en unión libre, pero afirman que Dios todavía está con ellos, que incluso Dios les acompaña, y muchos de ellos incluso tratan de motivar a jóvenes, familias, para hacerles saber lo que Dios espera de ellos. Pero realmente a la luz de la palabra, todas estas personas están totalmente alejadas de Dios. Incluso sus propias experiencias, su propia vida es su propia Biblia, pero no tienen idea de qué es lo que realmente Dios quiere de ellos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces quiero que vayamos a nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice lo siguiente: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos que cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Jesús juega un papel demasiado importante para que nosotros podamos tener una relación real y auténtica con Dios y para saber qué espera de nosotros, para que podamos descubrir cuál es nuestro propósito y cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta, ¿ok? Y para eso es importante la llegada de Jesús al mundo y a nuestras vidas. Y Él siempre estuvo desde un principio relacionándose con nosotros. Y todo comienza desde la creación. Dios tenía una manera muy especial, una manera muy cercana de relacionarse con su creación, a tal punto que el hombre podía escuchar su voz, podía sentir su presencia caminando alrededor suyo. Ahora, en esta creación el hombre recibe ese soplo que le da vida, que viene de Dios, y lo pone en una posición de bendición, una posición privilegiada dentro de esta relación que acaba de iniciar con Dios. Tiene un propósito y su propósito es estar en este huerto, cuidarlo, labrarlo y otras cosas que Dios le dice que va a hacer. Y esto comienza en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Por qué Dios puede comunicarse así de libre, así de cercano al hombre? Porque para ese momento el hombre no sabía qué era el pecado, pero ya conocía la voluntad de Dios. Sabía que había algo que Dios no le permitía en su vida. Dios ya le había dado un propósito, le había dado vida, lo había bendecido, pero le dice: solo hay una cosa que no debes hacer. Aléjate de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si tú comes de ese fruto, entonces morirás. Mira lo importante que es dentro de la relación que tenemos con Dios, su voluntad para poder vivir, para poder agradarle y para poder continuar disfrutando de una vida con propósito y una vida de bendición, que es todo lo contrario a lo que hoy el mundo está
viviendo, que dicen que todo lo bueno que les pasa es gracias a Dios, que Dios constantemente está en sus vidas, pero realmente todo lo que el hombre hace hoy en día no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Todo lo que hacen son actos que le desagradan, todo lo que hacen es simplemente una vida de pecado constantemente. Y tú no puedes decirles nada, porque incluso puedes compartirles la palabra y mostrarles cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que ellos hagan y qué es lo que dejen de hacer, pero no pueden hacerlo, porque su voluntad es primero. Para el mundo de hoy, Dios es quien trabaja dentro del huerto de los hombres. Para el mundo de hoy, Dios es quien debe seguirlos a ellos en la aventura de conquistar todo el mundo, y Dios tiene que hacer todo lo posible para ayudar al hombre a lograr el éxito. Dios debe trabajar para él, porque el hombre no conoce la voluntad de Dios. Trata de explicársela y no podrá respetarla, porque eso implica para los hombres y mujeres y jóvenes que viven hoy sin Dios, pero que pretenden tener una relación con Dios. Para ellos implica renunciar a sus actitudes, a su manera de hablar, a todos los vicios que les encantan, a su filosofía, a su manera de pensar. Implica renunciar a una vida que los aleja de Dios y que los mantiene apartados de Él, pero ellos no lo ven así. Incluso aun cuando Adán peca y toman esa decisión de comer del árbol que estaba prohibido, todavía ellos pueden, esto es lo interesante, todavía pueden escuchar y sentir a Dios caminando. Pero ¿por qué pueden hacerlo entonces? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que hoy en día que constantemente vive una vida de pecado y en el momento en que Adán peca? ¿Cuál es la diferencia? Que todavía el pecado en ese momento no causaba un descontrol en la vida del hombre, y sobre todo, y lo principal es que en ese momento, cuando sus ojos son abiertos y descubren qué es lo que el pecado ha hecho en sus vidas, la Biblia dice que ellos sintieron temor, sintieron vergüenza de lo que acababa de pasar en su vida. Eso demostraba que ellos todavía entendían que habían hecho algo malo, que no querían que Dios los viera así. Al contrario del mundo, ellos disfrutan y juran que Dios está contento con lo que ellos hacen y está presente en sus vidas. Pero Adán y Eva sabían que Dios no podía aprobar lo que habían hecho. Incluso ellos se ocultaron para que Dios no los viera y no los encontrara. La Biblia da detalle entonces de la conversación que Dios tiene todavía con Adán y Eva para ser expulsados del huerto a causa de su pecado, a causa de su falla. Y si tú continúas leyendo en esas partes, parece que Dios ya terminó toda la comunicación que había entre Él y ellos. Pero realmente Dios continuó todavía hablando con Adán y Eva. Al principio de la creación, cuando Dios sopla en ellos y los forma, Dios dio una bendición para el hombre y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen toda la tierra. Al comienzo Dios los bendice, y aún después de ser expulsados, dice la palabra que Dios los bendijo con dos hijos que crearían una descendencia grande, quienes dos de sus hijos también tuvieron profesiones y aprendieron a ofrecer ofrenda a Dios. Algo que solamente Dios podía enseñarles a través de sus padres seguramente. No había ley, no había profetas, no había nadie que les enseñara que la ofrenda, que los sacrificios eran importantes a Dios. ¿Quién más se los pudo haber dicho? Dios, porque en ese momento Dios todavía seguía cerca del hombre. Pero a partir de eso empiezan una serie de caídas en el hombre que Dios siempre trató de frenar, pero llegó un punto en el que la maldad del hombre fue tanta que Dios tuvo que acabar con todo eso. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículo 1: y luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Versículo 5: y el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo
lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero mira lo que dice el versículo 8: pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Y Noé era un hombre justo y la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. En este momento la maldad se multiplica, así como el número de hombres y mujeres en la tierra. Pero hubo uno que halló gracia ante los ojos de Dios, uno que mantuvo una vida intachable y que a causa de esta vida justa tenía una comunión y una relación con Dios, una relación que sería clave para salvar y darle un comienzo a toda la humanidad. Un hombre que tenía una relación con Dios, que pudo escuchar a Dios diciéndole cuál era el plan para poder rehacer todo de nuevo. Y el hecho de salvar a Noé muestra el deseo de Dios de salvar a los que hacen el bien, de salvar a los que viven una vida justa, una vida intachable, no una vida llena de perfecciones, porque es imposible, pero sí a los que han decidido hacer el bien delante de Dios, aquellos que han dejado su voluntad a un lado, sus propios deseos, y deciden vivir una vida intachable, una vida que le agrade a Dios. Y Dios salvó a este hombre y a toda su familia, a un hombre cuya vida demuestra que nosotros podemos recibir no solamente bendición de Dios, sino que podemos incluso saber qué es lo que se avecina y estar alertas de todo lo que Dios quiere y va a permitir en el mundo. Por eso es importante nuestra comunión y nuestra relación con Dios. No solamente es para ser bendecidos. Cuando nosotros vivimos una vida intachable y una vida justa delante de Dios, cuando llegan los tiempos de crisis, cuando llega un momento en el que Dios va a actuar, tú siempre estás alerta, tú sabes qué hacer porque Dios te lo dice, porque te ve a ti como alguien que tiene una comunión y una relación con Él, y te ve sobre todo como alguien quien tiene una vida justa y una vida intachable. Porque sin duda Dios es fiel con los que le aman. Dios es fiel con aquellos que han decidido ser fieles. Y ves cómo desde un principio para Dios siempre fue importante que los hombres tuvieran una vida dedicada a Dios para tener una comunión y una relación verdadera que los llevaría a ser bendecidos y a ser salvos de toda la destrucción que venía. Y ahora de Noé y su descendencia, a partir de ahí y de su hijo Sem, entra a la historia Abraham. Y dice la Biblia en Génesis 12, versículo 1 y 3: el Señor habló con Abraham y le había dicho a él: deja a tu familia, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Abraham comienza una vida de obediencia y de sacrificios que llevaron a esa relación con Dios, hasta una amistad y una relación increíble, no solamente con este hombre, sino también en la vida de su hijo y con los hijos de sus hijos. Y después de Abraham nos encontramos con el pueblo de Israel, el maravilloso pueblo de Israel, quienes después de ser esclavos en Egipto son liberados por Dios por medio de Moisés, un hombre que también tuvo redención, que Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. A partir de ahí
Dios cambia el caminar de Moisés. A partir de ahí, Moisés comienza una nueva vida, un nuevo camino a partir de ese encuentro. Él deja el camino que lo alejaba de Dios y su propósito, y él comienza a caminar en santidad, comienza a caminar ese camino que lo iba a llevar a convertirse en el libertador del pueblo y recibir de Dios de manera directa sus instrucciones, su dirección, y más adelante y más importante, los mandamientos y la ley de Dios. Mira cómo Dios ha estado relacionándose desde un principio con su creación. Mira cada beneficio que en su tiempo los hombres tuvieron. Adán tuvo la bendición de Dios. También Abraham tuvo esa bendición de parte de Dios. Noé también fue salvo por esa comunión, esa vida justa e intachable que nosotros tenemos con Dios. Mira todo lo que Dios hace en la vida de alguien así. Esa comunión y esa relación que nosotros tenemos es importante para nuestras vidas. Ahora, después de que aparece esta ley, la ley le mostraría al pueblo cómo agradar a Dios y cómo debe ser un pueblo que adora al creador del universo, al grande, al fuerte, al único e inigualable Dios. Parte de las instrucciones dentro de esta ley, de todo lo que el pueblo iba a hacer, era establecer sacerdotes, quienes iban a estar encargados de mantener unida la relación con Dios y su pueblo. Eran hombres que debían llevar una vida recta, una vida pura, porque ellos iban a ofrecer los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Ellos iban a ser quienes llevarían las ofrendas, esos corderos limpios, esos animales puros hacia el altar, en el lugar del sacrificio, y ahí los pecados serían expiados. Pero cuando empezaron a venir entonces también los reyes y empezó esta historia, Dios empezó ahora a usar a los profetas para dirigir al pueblo y a sus autoridades. Pero lo interesante es que los profetas, al comunicarse con Dios, al empezar esta comunicación directa con Dios, también ellos fueron santificados, como en el caso de Jeremías, cuando Dios se le presenta ante él y le pide que él sea su profeta. Jeremías dice: yo no puedo hacerlo porque solamente soy un niño, soy un joven, no sé, no tengo ni idea de cómo hablar. Pero Dios le dice: no digas no sé, no digas soy solamente un niño, porque tú vas a decir todo lo que yo te diga, tú vas a ir a donde yo te diga. Y Dios en ese momento le habla y le dice: desde antes de que nacieras yo te conocí, te di por profeta a las naciones y te santifiqué. Esa palabra, esa expresión de decirle a Jeremías: yo te he santificado, habla de que seguramente en la vida de este hombre habían pecados ocultos, pero que Dios ya se había encargado de ellos, que Dios desde la eternidad supo cómo sería la vida de este hombre, y que su mayor problema no era que él era muy joven y que no sabía hablar, sino que habían cosas ocultas en él. Pero Dios se encarga de todo eso, lo santifica, y entonces él comienza a hablar las palabras que Dios le dice. Y no solamente, también el caso de Isaías fue uno. Dice la Biblia en Isaías 6, versículos 5 al 8: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero en eso dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mira lo bello que sucede cuando este hombre es purificado y es limpio de su pecado y de sus labios, de su inmundicia. Dice la Biblia: en ese momento escuché la voz del Señor. Y no solamente la escucha,
sino que puede encontrar un llamado a partir de esa purificación, de esa limpieza que él recibe. Ahora Isaías tiene una vida completamente nueva, limpia, tiene un camino completamente nuevo, a tal grado que puede escuchar la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esa vida nueva le pudo contestar al Señor diciendo: heme aquí, envíame a mí. Y Isaías, siendo un hombre de labios inmundos, un hombre pecador, se transforma en un profeta de Dios, un profeta poderoso, quien dio una de las profecías más bellas y más hermosas y tremendas acerca de Jesús como el Cordero inmolado, el Cordero que fue llevado al matadero. Una profecía, una palabra tan tremenda, una revelación tan espectacular. Fue a través de este hombre. Pero mira cómo todo se da a partir de una vida completamente nueva, y ahora que se entrega totalmente a Dios. Pero la ley, al exponer los pecados y la maldad, el pecado se hizo más fuerte y muchos empezaron a caer, y los sacrificios eran constantes y las palabras por los profetas eran constantes y constantes. Entonces ahora hay un problemón, un dilema. Entonces Dios dijo: no podemos estar todos los años, cada mes, cada día, cada hora, estar matando y matando corderos. No podemos estar mandando serafines, poniendo cientos de carbones encendidos en todo aquel que esté pecando. No podemos. Necesitamos que ellos sean libres una vez y para siempre. Y aquí es donde entra Jesús, nuestro Salvador. Y cuando Él aparece, Él viene a hacer lo que necesitábamos. Él viene a hacernos libre de ese yugo, de esa esclavitud del pecado. Él viene a anular ese poder en el cual nosotros estábamos perdidos, sumergidos, del cual no podíamos librarnos. Él vino a romper todo eso. Y una de las palabras que Él dijo y le aclaró a la gente que lo escuchaba, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. Jesús aparece y llega para restaurar nuestra relación con Dios, para regresarnos a nuestro origen y de esa manera volver a relacionarnos, a conectarnos con Dios. Pero lo importante en un mundo que cree que se relaciona con Dios es entender lo que Jesús dijo cuando Él habla y dice: nadie llega al Padre si no es por mí. Quiero que entendamos que Dios solamente tiene un hijo, y es el unigénito del Padre, y es Jesús mismo. Él es el único con el cual Dios se relaciona, con el único que habla, Él es el único que está a la diestra del Padre. Y Jesús siempre estuvo en la historia, en la vida de cada persona importante, pero se mantuvo oculto. Estuvo con ellos, estuvo con cada profeta, pero oculto. En cada mensaje y palabra Él estaba. De tal manera que cuando Él resucita, dice estas palabras y les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús siempre estuvo. Desde cada revelación que el Padre le daba a sus profetas, a los salmistas, en la ley, Jesús siempre estuvo ahí. Todo esto, dice Jesús, hablaba acerca de mí. Jesús siempre estuvo ahí. Y todo el mensaje central
es Él. Y se resume a una sola cosa: nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Fuera de mí no hay otro medio, fuera de mí no hay ningún atajo, fuera de mí no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida extra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay manera de llegar al Padre si no es por mí. Nunca en la historia, desde el comienzo, hubo una relación sin que Jesús estuviera presente. Porque la Biblia dice en Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra de Dios, era Jesús. Cada palabra que salía, Jesús estaba ahí presente como el Verbo. Jesús nunca estuvo ausente. Jesús nunca apareció solamente en escena cuando Él nace. Jesús siempre estuvo ahí en cada relación que Dios tuvo con estos hombres. Pero ¿qué los llevó a tener esa relación, esa vida intachable, esa vida recta, esa vida justa? Que los llevó a ser bendecidos, que los llevó a ser grandes hombres y mujeres de Dios, que los llevó a profetizar, pero sobre todo porque Dios hablaba a sus vidas y ellos podían profetizar cada palabra que salía de Dios, acompañada del Verbo que era Jesús. Jesús siempre estuvo ahí presente. Incluso la Biblia relata que cuando Josué, en el capítulo 5 me parece, él en una escena, él alza sus ojos y mira a un personaje como si fuera un ángel con una espada desenvainada, y se acerca a él, y la Biblia lo describe como el príncipe del ejército de Jehová. Dice la Biblia que Josué lo vio, se postró y le adoró. Los ángeles no permiten recibir adoración, porque adoración solamente la merece uno: el Señor, nuestro Rey, que también es nuestro Dios. Jesús merece también toda la adoración, y Él estuvo presente en la vida de Josué también, de una manera oculta que nadie vio, pero ahí estaba Él. Él siempre estuvo con estos hombres, relacionándose con ellos, llevándolos a vivir esta vida recta, esta vida justa. Pero todo lo que se profetizó, todo lo que se dijo en los salmos, llegaba y apuntaba a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado para siempre, y de esa manera poder dejar todo atrás y entregarle nuestras vidas a Dios. Pero si Jesús no está, nunca habrá relación, porque sin Jesús es imposible que haya una conexión con el Padre. Cuando Jesús está ausente, los propósitos del Padre, la bendición del Padre para nuestra vida también estará ausente. No hay manera, porque la única persona con la que hoy Dios habla es con Jesús, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Pero cuando Jesús está presente en nuestras vidas, Dios puede ver a su Hijo en nosotros. Cuando Dios lo ve, entonces Él puede hablar ahora a nuestras vidas, sin ningún límite, sin ninguna barrera, sin ningún velo que nos separe. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero también a la presencia de nuestro Padre, y a hablarle como Jesús le hablaba. Hablarle, ¿por qué? Porque Dios ve a su Hijo en nosotros. Y ocurre lo que decía: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él.
y Él en nosotros. Y además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos ahora cuánto nos ama Dios y por eso hemos puesto toda nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Gracias a Jesús, hoy Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Pero fuera de Él es imposible. Esta enseñanza es para que tú comprendas lo importante que es tener a Jesús en nuestras vidas, para que no te confundas con todo lo que está pasando allá afuera. Todo aquel que venga a tu vida y te diga: tú ya no tienes que congregarte, tú no tienes que ser perfecto y estar ofrendando, estar adorando, estar todos los días ahí. No, Dios te ama. Sigue tu vida, diviértete, bebe cerveza, haz lo que quieras. Dios te ama, Dios va a estar ahí contigo. No. Si Jesús está contigo, entonces su Espíritu Santo también está. Y cuando ellos están, Dios también está. Y su voluntad es clara para tu vida. Y de esa manera tú puedes sacrificar lo que sea con tal de agradarlo. Tú puedes abandonar todo, familia, amigos, ambientes, de todo, como lo hicieron estos hombres. Tú puedes escuchar la palabra de Dios hablándote claro, haciéndote saber qué es lo que quiere de ti, de tu familia, qué es lo que a Él le va a agradar, qué es lo que Él desea. Siempre se lo estuvo diciendo al pueblo a través de estos hombres que vivieron una vida justa e intachable delante de Dios. Y Dios quiere comunicarse contigo. Primero, porque te ama. Segundo, porque quiere hacer grandes cosas contigo y con tu familia. Pero Él solo lo hará con quienes hayan creído en su Hijo. Solo lo hará en aquellos que tengan a su Hijo y Dios pueda ver a su Hijo Jesús en ellos. Si Él puede ver a Jesús en ti, Él no va a dudar en hacerte saber tus planes. Así como alguna vez Dios dijo cuando estaba con Abraham: ¿acaso yo voy a ocultarle mis planes a Abraham, mi amigo? No, tengo que contarle acerca de lo que viene. Y así es como lo hará contigo. Él te verá, te podrá ver lo justo que eres, podrá ver que eres un joven, un hombre, una mujer dispuesto a hacer su voluntad, a escucharlo. Y Él dirá: ¿acaso voy a ocultarle mis planes a mi amigo, a mi amiga? Y dirá tu nombre. Entonces Él dirá: no puedo hacerlo. Tengo que contarle, tengo que platicarle acerca de lo que viene, tengo que decirle lo que yo quiero hacer, tengo que incluirlo en mis planes, porque Él ha estado dispuesto a hacer mi voluntad. Dios siempre se relacionó con estos hombres que estuvieron dispuestos a llevar una vida justa e intachable delante de Él. Y hoy solo podemos hacer eso por medio de Jesucristo, quien a través de su sacrificio nos perdona, nos limpia, nos purifica, así como Dios tuvo su manera de purificar a sus profetas y a sus hombres. Y a través de Jesús encontraremos la bendición y el propósito de Dios para nuestras vidas. Que nadie te engañe. Jesús es el único camino, la verdad y la vida, el único medio para llegar al Padre, que el Padre llegue a nosotros. Ahí donde estás, yo quiero que inclines tu rostro, y si puedes doblar tus rodillas, hazlo como una señal de rendición total a Jesús. Yo no sé cómo has llevado tu vida hasta hoy en día. Puede que muchos le hayamos entregado una parte, pero
hay muchas cosas en las cuales tenemos que ponernos cuentas, y es con Jesús. Y hoy yo quiero que tú le digas al Señor: yo quiero pedirte perdón. Dile ahí donde estás, dile conmigo: Señor Jesús, yo quiero pedirte perdón, porque hay cosas que he dejado pasar. Mi conciencia ha estado tranquila, pero mi conciencia no es nada delante de tu voluntad. Mi corazón no es nada delante de tu corazón. Por muchos meses, por muchos años, he mantenido esta clase de conductas, esta clase de hábitos que para mí nunca habían sido algo grave, algo para cambiarlo. Porque yo decía: yo lloro en tu presencia, Dios me bendice, Dios me abre puertas. Pero a lo mejor no ha sido cuestión de que tú abras esas puertas. A lo mejor solamente tuve suerte. Yo quiero vivir tu bendición real. Yo quiero saber cuál es mi propósito. Yo quiero que tú me veas y tú puedas pensar: ¿acaso voy a ocultarle algo a mi amigo Jorge? ¿Acaso voy a ocultarle algo a mi amiga y mi hija Cintia? ¿Acaso puedo ocultarles lo que yo quiero hacer? No. Yo quiero que tú me tomes en cuenta para tus planes. Yo no quiero ser como hoy en día el mundo es. Yo quiero tener una relación auténtica contigo. Y hoy quiero decirte que le entrego todo a Jesús. Entrego todo pecado, todo hábito, toda conducta. Mi corazón lo entrego totalmente. Muéstrame cuál es tu voluntad. Muéstrame qué es lo que quieres que yo haga, que lo haré para agradarte y para vivir una vida que no tenga ningún límite contigo. Yo quiero saber qué hay en tu corazón y quiero ser parte de ello. Así como te relacionaste con grandes hombres que cambiaron la historia de tu pueblo, quiero que también te relaciones así conmigo y que me uses para cambiar muchas familias y ser de bendición para ellas, como lo fue Abraham. Quiero que me hables así como hablaste a Samuel. Yo jamás dejaré caer ninguna de tus palabras. Quiero vivir una vida recta, intachable, como lo hizo Noé. Y quiero que tú siempre veas a tu Hijo amado en mí y andar como Él anduvo, para que tú siempre vivas en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividades lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.